Muy buenos días, amigos que nos escuchan por este medio. Dios les bendiga. Paz a vosotros, mis amados hermanos de este bendecido grupo, edificados en la palabra. Que la paz de nuestro Señor reine en nuestros corazones, mis amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Mis amados hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por el privilegio de compartir su palabra. Mis hermanos y hermanas, les invito a que elevemos una plegaria a nuestro Dios para que sea Él permitiéndonos abrir ese entendimiento, mis amados hermanos, por medio de nuestro Señor. Oremos. Excelentísimo y eterno Padre Celestial, tú que habitas, mi Dios, en las alturas de los cielos, donde ojo humano, Señor, no tiene parte, hoy de mañana nos acercamos, mi Padre, ante el trono de tu gracia, en humildad, mi Señor, agradecidos por un nuevo día, Señor. Gracias, Señor, sabemos que es por tu gracia y tu misericordia, Señor. En esta mañana queremos darte honra y gloria a través de estas reflexiones, Padre, y a través de cada uno de nuestros hermanos que cada mañana nos dan ese alimento espiritual por medio de tu palabra, mi Señor. Te pido, mi Señor, que seas tú guiándome en este momento, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu, mi Dios del cielo, me unjas con tu Santo Espíritu, Padre, para llegar a la profundidad de tu palabra. Necesito de ti, mi buen Dios del cielo, porque sé, Padre Celestial, que sin ti no soy nada, Padre. Que cada palabra, Señor, expresada seas tú, mi Dios, poniéndolas en mis labios. Mis palabras que escuchen mis hermanos, Señor, que no sean mías, Padre Celestial. Padre, me abandono en tus divinas y poderosas manos para que tú, Santo Espíritu, me guíen en este momento, Señor. Gracias, Padre, te lo agradezco todo en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, las reflexiones a compartir de esta semana tienen como título principal Viviendo en la sabiduría de Dios. Amén, mis amados hermanos. Hoy, lunes 29 de mayo del 2023, nuestra reflexión lleva por título La receta secreta. Amén. ¿Cuál será esa receta secreta, mis amados hermanos? Vamos a ver más adelante. Como les decía, el título principal es muy interesante, mis amados hermanos, porque nos dice viviendo en la sabiduría de Dios. Qué importante, ¿verdad, mis amados hermanos? Dice que estamos viviendo en la sabiduría de Dios. No es vivir en sabiduría nada más, mis amados hermanos. La sabiduría que viene de Dios, mis hermanos, no es igual a la sabiduría humana. Por lo general, mis hermanos, la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento nada más. Ser sabio es aquel que sabe mucho. Sin embargo, mis hermanos, la sabiduría que Dios nos da es una sabiduría que nos capacita para hablar o actuar reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia, mis hermanos. La verdadera sabiduría tiene su origen en nuestro Dios. Entre más nos acerquemos, más sabiduría obtendremos de Él. En Santiago 1:2 nos dice, mis amados hermanos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, nos dice. Mis hermanos, tendremos ese gozo si somos guiados por la sabiduría que viene de nuestro Dios. Es aquí donde las pruebas nos traen crecimiento y bendición en nuestra vida espiritual. Si queremos ser guiados por la sabiduría que viene de Dios, mis hermanos, tenemos ese privilegio de poder pedirla en humildad, mis hermanos. Nuestro texto base lo encontramos en Proverbios 10:27, mis hermanos.
Y nos dice así: el temor de Jehová aumenta los días, mas los años de los impíos serán cortados. Mis hermanos, el temor de nuestro Señor prolonga. El temor de nuestro Señor, mis amados hermanos, prolonga nuestros días. No podemos dudar, porque el temor del Señor nos lleva a los hábitos virtuosos, mis hermanos, y estos previenen el derroche de nuestra vida que viene a ser del pecado y del vicio, mis hermanos. Mis amados hermanos, muchos en la juventud, o sea, en la adolescencia, mis hermanos, quieren estar en forma y acuden a los gimnasios ¿por qué, mis hermanos? Porque quieren verse bien ante los demás. Y por satisfacción y cuidan de su alimentación también, para verse bien. Pero vemos, mis hermanos, para qué y por qué lo hacen, lo hemos visto. Mis hermanos, el ejercicio físico, claro que es bueno, lo hemos escuchado, tiene resultados y beneficios a largo plazo, mis hermanos. Si somos constantes también, no solo fortalece el corazón, adelgaza la cintura, mis hermanos, la actitud física regular, mis hermanos, puede disminuir el proceso de envejecimiento, porque eso es lo que quieren cuando van a hacer ejercicio, a nivel celular, y potencialmente agregar años, mis hermanos. Sin embargo, mis hermanos, la Biblia, que es la palabra de nuestro Dios, nos habla de una receta secreta que no tiene nada que ver con las dietas, ni con ejercicios convencionales, mis hermanos. ¿Por qué? Estos ejercicios convencionales se enfocan en áreas específicas del cuerpo, mis hermanos, como la fuerza y la resistencia. Mis hermanos, la receta secreta para tener una vida larga y aumentar más años de vida en la plenitud consiste en la gratitud y obediencia a nuestro Dios, en el temor a nuestro Señor Jehová, en la honra a los tenemos un claro ejemplo, mis hermanos, en honrar a nuestros padres, porque por amor y gratitud, mis hermanos. Efesios 6:1-3 nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, nos dice su palabra. El apóstol Pablo dice que es justo obedecer a nuestros padres, mis hermanos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, mis amados hermanos, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es una promesa que nos hace nuestro Dios, mis amados hermanos. Es el 5º mandamiento y tiene promesa. Mis hermanos, Colosenses 3:20 nos dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agradan al Señor. Amén. Qué hermoso, mis amados hermanos, porque dice que esto agrada al Señor. Mis hermanos, es un mandamiento con promesa, como les decía, y es el primer mandamiento que tiene promesa, entre los 10 mandamientos, que nos promete esa promesa, para que nos vaya bien, dice, y tengamos larga vida sobre la tierra. Si les honramos, qué gran promesa, hermanos. Analicemos, viviremos mucho en la tierra y nos va a ir, dice, bien. Qué bendición. Esa promesa, mis hermanos, no es incondicional, es condicional, mis hermanos, y será otorgada a aquellos que honren a sus padres.
El mandamiento de nuestro Señor y su promesa, mis hermanos, hasta el día de hoy sigue vigente. Honrar a nuestros padres por amor y gratitud. Esto no es una promoción temporal tampoco, o pasajera, que se puede decir. Es una promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros, para todos los que escuchamos y leemos su palabra. Y todo aquel que escucha por las mañanas estos mensajes, mis amados hermanos, que nos traen mucha bendición. Y poco a poco vamos revelando cuál es el secreto de esta receta, ¿verdad? ¿Se están dando cuenta, mis hermanos? Para una vida longeva, mis hermanos, que Dios nos obsequia por amor, el temor al Señor aumentará tus días, dice su palabra. Mi querido hermana, mi querido hermano, mi querida hermana. Pero ¿cómo funciona esta receta secreta? ¿Cuáles son sus principales ingredientes, mis hermanos? El temor a Jehová. Es una virtud bíblica, mis amados hermanos, clásica se puede decir, que actualmente se podría traducir mejor como un respeto, mis hermanos. Como un respeto, una reverencia a nuestro Dios, una relación con nuestro Dios, obediencia a nuestro Dios, obediencia a la voluntad divina, caminar en rectitud, mis amados hermanos. El temor a Jehová es la enseñanza de la sabiduría, mis hermanos. Es más, es la fuente donde el ser humano puede adquirir sabiduría, mis hermanos. Porque también nos dice en Proverbios 15:33, el temor de Jehová es la enseñanza de la sabiduría. Amén, mis amados hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Todo lo que nos promete su palabra, alargarnos la vida. Pero eso sí, tenemos que tener temor en nuestro Dios. Como hemos visto, los días más los años de los impíos serán acortados. También nos dice en Proverbios 10:27, mis hermanos. No hay ninguna duda, mis hermanos, al respecto. El temor del Señor conduce a hábitos virtuosos. Y estos previenen ese desperdicio de la vida que proviene del pecado y del vicio, como es el santo reposo que brota de la fe. Cuando nosotros, por fe, reposamos, mis hermanos. ¿Y qué hay? Hay una paz. Hay una paz, estamos reposando con fe, porque hay paz también en nuestro Señor Jesús. Nos ayuda grandemente también, ayuda grandemente también al hombre cuando está enfermo, mis hermanos. Porque puede descansar en su lecho con paz y tranquilidad, porque tiene fe. ¿Qué darían, mis hermanos, todos los médicos? Se alegrarían de tener un paciente cuya mente está completamente tranquila. La preocupación mata, pero la confianza en Dios es como una medicina que sana, mis hermanos. Tenemos un ejemplo aquí, una hermana de la iglesia, ya es una ancianita, y a ella le tenía cáncer en la garganta, le detectaron hace meses, y le estuvieron haciendo unas quimios, ya es de avanzada edad, no recuerdo su edad ahorita, y ella, cuando le hicieron la primera quimio, le preguntaron, ¿usted cree en Dios? Y ella dijo, claro que sí, y mucho, contestó ella. Y después, cuando le hicieron, no recuerdo, unas cuantas quimios, mis amadas hermanas y hermanos, y cuando ella, menos pensarla, ella ya dejó, ya las quimios las soportó y todo eso. ¿Por qué? Porque ella dijo que tenía fe, y ella ha estado tan tranquila, mis amados hermanos. Y gracias a Dios, vemos que va sanando, y los médicos se han extrañado de su edad y su fe,
y cómo ha sanado ella. Es una bendición y vemos cómo nuestro Dios responde a nuestra fe, mis amados hermanos. Por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos todos los preparativos para una larga vida, que es la fe, la confianza en nuestro Dios y estar en paz, mis amados hermanos. Qué bendición, como les cuento de esta hermana. Y realmente es para nuestro bien. Veremos una buena ancianidad y llegaremos a nuestras tumbas como mieses recogidas en su estación, mis hermanos. Pues son esas mieses recogidas a su tiempo, que no han sido unas mieses recogidas antes de tiempo, mis amados hermanos. Esa es una gran bendición. Y llegaremos a nuestra tumba, mis hermanos, como mieses recogidas a su estación. Dice, qué belleza, me encanta lo que dice aquí. No hemos de estar sobrecogidos con una súbita expectación, mis hermanos, una expectación de muerte en el momento en que nos duela cualquier parte de nuestro cuerpo. Quizás es muy poco y nosotros sentimos que ya estamos muriéndonos. Eso es falta de fe, mis amados hermanos. Sino más bien hemos de esperar que tengamos que trabajar a lo largo de una considerable longitud de días, mis hermanos, porque eso es lo que nuestro Dios está diciendo al alargarnos nuestros días. Podemos trabajar en su palabra, no por un largo tiempo, porque eso es lo que hemos visto en nuestras hermanas ancianitas, que ellas han dejado toda su vida en la obra de nuestro Dios, en diferentes formas, mis amados hermanos, en el evangelismo, en hacer cosas así para la iglesia, pero han trabajado, mis hermanas ancianas, mis hermanos. Y eso que nos da a entender que vemos que ellas están ancianas ya, pero ellas siguen trabajando, mis hermanos. Y qué importante que seamos llamados pronto también a esa esfera superior. Ciertamente no habría nada que deplorar en un llamado así, mis hermanos, sino que todo sería más bien un goce. Vivos, mis hermanos, o muertos, le pertenecemos a nuestro Señor. Como dice su palabra, si vivimos, somos para Él y estará Él con nosotros. Si morimos también, mis amados hermanos, estaremos con Él. Estamos con Él. La verdadera prolongación de la vida consiste en vivir mientras vivimos, mis hermanos, sin perder el tiempo, sino usando cada hora para los propósitos más elevados. Así sea en este día, mis hermanos, que oímos esta reflexión, pensemos en qué vamos a hacer en la obra de nuestro Dios. Y sabemos que tenemos un premio porque nuestro Dios prolonga nuestros días sin dolor, sin nada, mis amados hermanos, porque estamos con fe en nuestro Dios y estamos trabajando en la obra. Por eso vemos que Proverbios nos dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Nos está diciendo, mis hermanos, que si nosotros nos apartamos o bien andamos por caminos de bien, estamos en comunión con nuestro Dios, nuestros días aquí en la tierra se prolongan, mis hermanos. Nadie es eterno, eso sí lo sabemos, mis hermanos, pero si somos buenos, hacemos el bien delante de los ojos de Dios, Él nos podrá bendecir, mis hermanos, así como leemos en las Sagradas Escrituras. Muchos personajes, los que van a descansar con sus padres en buena vejez, pero así también podemos ver muchos casos donde los que andan mal no son pues sufren, mis amados hermanos, porque su palabra lo dice. Hay sufrimiento en ellos, mis hermanos. Quizás no lleguen a una edad avanzada, pero los sufrimientos lo están padeciendo porque ellos no están siguiendo los caminos de nuestro Dios. Porque cuando estamos en los caminos de nuestro Dios, dice que
nuestras cargas son menos pesadas. Cuando hablamos del temor de Jehová, mis hermanos, lo primero que se nos viene a la mente es miedo. Dios no quiere que el hombre le tenga miedo, mis hermanos, absolutamente no. Es que ese no es el temor a Jehová. Y si tenemos miedo es porque no estamos correctamente con nuestro Dios, que no comprendemos cuál es el temor, ¿verdad? Al contrario, lo que Él más quiere de nosotros, mis hermanos, es que nos acerquemos a Él confiadamente, que lo respetemos, que le obedezcamos en todo lo que Él nos manda, mis hermanos, por medio de su palabra. Cuando aprendemos a confiar en Él y lo respetamos, mis hermanos, somos sabios en toda su palabra. Dios demanda de nosotros sabiduría, mis hermanos. Por eso es que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, nos dice en Proverbios 1:7, mis hermanos. Dios mismo se ofrece a enseñarnos ese temor, mis hermanos. En Salmos 34:11 dicen, venid hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. La forma como Dios nos instruye, mis hermanos, acerca del temor hacia Él comienza con el deseo ferviente, ese deseo ferviente de sus santos, de tener vida como leemos en el versículo 12, nos dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien, dice su palabra? Luego nos dice lo que tenemos que hacer para lograr esto en el versículo 13. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Amén. Aquí tenemos otros ingredientes, mis amados hermanos. Dios siempre está interesado en que sus hijos anden por el buen camino, que se guarden del mal, que busquen la paz. Es que esa paz cuánto sana, mis amados hermanos. Y esa sanidad la contagiamos también, mis amados hermanos, porque la paz se refleja en nuestro rostro. Para que seamos bendecidos, a Dios no le agrada que el hombre sea insensato, mis hermanos. Por eso hace hincapié en su temor. Dios está interesado en nuestra sabiduría, que seamos inteligentes, de buen entendimiento, mis hermanos. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Esto nos leemos en Salmo 111:10, mis hermanos. Pero ¿es realmente el temor de Jehová? Mis hermanos, una pregunta, ¿por qué es realmente el temor de Jehová? El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Estos ingredientes no tienen que ir en la receta, mis amados hermanos. Estos ingredientes no hay que aplicarlos en la receta porque vamos a arruinar esa receta tan importante y tan bendecida. Tal es el efecto del temor de Dios, mis hermanos. El odio, el pecado y el hombre que le teme a Jehová debe de aborrecer esto, mis hermanos. Debe de aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, porque nada de esto agrada a nuestro Dios. Como debe de ser el temor de Jehová, mis hermanos, ¿cómo debe de ser el temor de Jehová? Debe ser limpio. Lo leemos en Salmos 19:9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Debe de ser el principio de sabiduría. Proverbios nos dice en 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén, mis amados hermanos.
Cuando tenemos este conocimiento de Él, es que somos inteligentes. Lo vemos en el versículo 9, mis hermanos. Debe de ser enseñanza de sabiduría. Eso lo leemos en Proverbios 15:33. Dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Fuerte confianza, nos dice en Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Amén. Debe ser de manantial de vida. Proverbios nos dice, en Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Pero, ¿qué escogemos nosotros muchas veces, mis hermanos? Todo lo contrario muchas veces a la sabiduría. Proverbios 1:29 nos dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Qué duro, ¿verdad, mis hermanos? Teniendo esa gran bendición, la aborrecemos muchas veces. Ignoramos al Santísimo, como dice el versículo anterior. Cuando le decimos no a los preceptos, mis hermanos, recompensas del temor de Jehová, nos aumentarán los días, dice su palabra. Esa es la recompensa del temor a Jehová, nos aumentarán los días. En Proverbios leemos, como es nuestro texto base, que nos dice, el temor de Jehová aumentarán los días, mas los años de los impíos serán acortados. Con riqueza, Proverbios dice 22:4, riquezas, honra y vida son la renumeración de la humildad y el temor de Jehová. En el capítulo 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Mis hermanos, honra y vida. Cuando somos obedientes y vivimos en el temor de Jehová, recibimos mucha bendición. De lo contrario, Dios nos hace una advertencia, mis hermanos. Malaquías 3:5 dice, vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentiras y los que defraudan en su salario al jornalero. Aquí hay una de estas cosas que supuestamente no hacen daño, mis amados hermanos, pero es tremendo. A la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí. El temor de Jehová es aborrecer el mal, mis hermanos, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Dice la boca perversa, aborrezco, nos dice en Proverbios 8. Hermosa la palabra, mis hermanos, porque también dice, porque largura de días y años de vida, paz te aumentarán, dice su palabra, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. No dice en otro que lo escribamos en algún lugar y lo estemos viendo, no, mis amados hermanos, directamente en la tabla de nuestro corazón. Y hallarás gracia y buena opinante en los ojos de Dios y de los hombres. Amén, mis hermanos. Tal es el efecto del temor de Dios, el odio al pecado, mis hermanos. El hombre que teme a Jehová debe de aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Porque nada de esto le agrada a nuestro Dios, mis hermanos. La Biblia de las Américas nos dice, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Qué bendición, mis hermanos. Qué bendición, porque vemos esas grandes bendiciones que nuestro Dios nos ofrece. Y en abundancia, mis amados hermanos, porque la palabra de Dios es rica en bendiciones, mis hermanos. Y así vemos también, mis amados hermanos, cómo
cómo es de que nuestro Dios nos ofrece todas estas bendiciones por medio de su palabra. Es concretamente mediante la sabiduría como se alarga la vida, mis hermanos. La longevidad no se considera resultado de condiciones biológicas, de la higiene y del ejercicio, no, mis hermanos, sino de factores espirituales de una vida racional y razonable. De la sabiduría, se dice que hay abundancia de días y en su mano derecha, nos dice en Proverbios 3:14, mis hermanos, y en ella misma, por mí, se multiplicarán tus días y se te añadirán años de vida, dice su palabra, mis hermanos. ¿Quién me hallará? Ha hallado la vida, dice su palabra, en Proverbios 8:35. No en vano el mayor sabio que hubo en Israel, mis hermanos, que sabemos que es Salomón, al que Dios prometió darle lo que le pidiera. Recordemos en Primera de Reyes 3:5, porque no pidió ni vida larga ni riquezas. Dios le concedió su deseo de sabiduría y además, mis hermanos, le prometió alargarle sus días. También te daré lo que no has pedido, le dice nuestro Dios. Si andas en mis caminos, guardando mis preceptos y mandamientos, como anduvo tu padre David, nos dice su palabra, yo alargaré tus días. Primera de Reyes 3:13 y 14, mis hermanos. La vida larga es premio premio o consecuencia de la fidelidad a las enseñanzas, mis hermanos. Por ejemplo, el padre, o sea, un maestro, promete al hijo o al discípulo, se puede decir, abundancia de días y años si guarda sus mandatos y no olvida sus enseñanzas. Por eso dice su palabra, hijo mío, no olvides mi enseñanza y mis mandamientos. Guarde tu corazón, porque abundancia de días y de años de vida y paz te aumentará. Escucha, hijo mío, y toma mis palabras, y se te multiplicarán los años de vida. Nos dice, qué hermosa la palabra de nuestro Dios. Nos dice en el capítulo 4, verso 10. En el versículo 4 y 10, capítulo 4, 10, mis hermanos. También la práctica de la justicia lleva como consecuencia natural a la vida. Afirmarse en la justicia es para vida, pero quien persigue el mal es para muerte, mis hermanos. Es al contrario. En el sendero de la justicia está la vida, y en el camino de su senda no hay muerte, dice su palabra. Fuera de Proverbios, la expresión vida, mis hermanos, vida larga, se encuentra también en Salmos 91:16, que nos dice, en boca de Jehová que la promete al fiel que ha confiado en él. Lo saciaré de vida larga y le haré ver mi salvación. Amén. Salmos 91:16 lo dice. Es consecuencia del temor de nuestro Señor, mis hermanos. El temor del Señor se crea el corazón de alegría, regocijo y larga vida. Raíz de la sabiduría es la raíz de la sabiduría, es temer a nuestro Señor, y sus ramas, mis hermanos, son largas,
que esto significa la vida. La vida larga se promete, mis hermanos, a la muerte repentina y violenta. Eso lo hemos visto ahora en estos tiempos, mis hermanos. Representada con la imagen como la imagen de un huracán que en un momentito, ¿verdad?, todo el desastre. Proverbios 1:27 frecuentemente nos habla con la trampa o lazo, mis hermanos. La enseñanza del sabio es fuente de vida para escapar de los lazos de la muerte, dice su palabra en el versículo 13 y 14. Los pecadores ponen a su propia sangre. Los pecadores, dice, ponen a su propia sangre acechanza a su vida, ponen trampa. La muerte está destinada a los que han aborrecido la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Esas son las consecuencias, mis amados hermanos, de no tener el temor de nuestro Dios. Por eso el descarrio de los inmaduros, mis hermanos, los matan. El destino mortal de los malvados se adhiere desarraigados de ella, mis hermanos. Así son las sendas de todo el que codicia riqueza injusta. La vida de sus dueños quitará, dice su palabra. Amén. Es hermosa la palabra de nuestro Dios, mis amados hermanos. Dice, cuya casa se hunde hacia la muerte. Imaginemos, mis hermanos, dice, sus dueños quitarán. Los que siguen a Jehová, cuya casa se hunde hacia la muerte y sus sendas van hacia los muertos. Esos no volverán y no lograrán alcanzar los senderos de la vida. Mis hermanos, la otra manera de referirse a la vida larga y abundante, muchas veces lo hemos leído en esta expresión, mediante esta expresión, mis hermanos, cuando dice manantial o fuente de vida es lo que entendemos también, mis amados hermanos, como larga vida. Mis amados hermanos, le pido a nuestro Dios que sea guiándonos en todo momento para que nosotros lleguemos a alcanzar esa vida que nos ofrece, esa larga vida hasta llegar y llegar a la vida que nos ofrece, la vida eterna, mis amados hermanos. Pidámosle mucho a Dios en oración que Él nos ayude para que nosotros busquemos y estemos delante de su presencia como Él nos lo pide, mis hermanos. Buscando de Él, buscando su sabiduría. Le damos gracias a nuestro Dios por este momento compartido, mis amados hermanos, y les suplico que nos unamos en oración para darle gracias a nuestro Dios. Eterno y bondadoso Padre Celestial, en esta hermosa mañana te venimos a dar infinitamente las gracias, mi buen Dios. Porque tú, Señor, por medio de tu palabra nos haces ver, mi Dios, lo bueno y lo malo, Señor. ¿Qué debemos de buscar, Padre Celestial, para llegar a tener esa larga vida, mi Padre Celestial? ¿Qué es lo que debemos de hacer, mi buen Dios? ¿Cuál sería el comportamiento que tenemos que dar o tener contigo, mi Padre Celestial, y con nuestro prójimo, con nuestros padres, para que lleguemos, Señor, a obtener esa promesa que tú nos has dado, Padre? Gracias, Padre Celestial, por tu palabra que nos habla en diferentes formas, Padre Santísimo.
Tu palabra, Señor, nos guía hacia un buen camino, mi Dios del cielo. Te pedimos, Padre Celestial, que nos abres ese entendimiento, Padre Santísimo, para que nosotros podamos encontrar el significado de cada palabra que tú tienes en ese manual divino que nos has dejado, Padre. Gracias, Padre Celestial, te doy infinitamente las gracias y te pido perdón por mis errores, Señor. Y así te pido, mi Dios del cielo, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que cada mañana, Señor, te da honra y gloria por medio de tu palabra. Bendice a este grupo edificados en la palabra, mi buen Dios del cielo, para que por medio de tus sagradas escrituras sigamos, Señor, tu ejemplo, Padre Celestial. Y para que seamos ejemplos delante también, Padre Celestial, de todo oyente y de todos los que nos conocen, Padre Santísimo, porque tu palabra nos dice, Señor, por sus frutos los conoceréis. Y es por eso que te pedimos, Padre Santísimo, que tú nos ayudes cada día, mi Dios. Bendice a mi hermano Edwin, Padre Celestial, tú le darás sabiduría, entendimiento, para seguir guiándonos, Señor, en este hermoso grupo. Gracias, Padre, por tu siervo que has puesto en este grupo, Señor. Sabemos, Señor, que todo lo que existe, Señor, tú lo has puesto, Padre. Tú has escogido a tu siervo, Padre, y es por eso que te lo ponemos en tus divinas y poderosas manos, Señor. Gracias, Padre, y todo esto te lo agradezco, mi buen Dios, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos.